fotografía, un video muy famoso de una chica rubia que comentan desde Venezuela, que es dominicana. De hecho, ya han salido las imágenes de ella en Venezuela recibiendo adoctrinamiento y de la persona que iba con ella también allí en Miami, en la manifestación. Entonces, si vemos todo esto involucrado, ¿sí? Si vemos estas cuestiones que se mueven con ya personas que van desde otros estados y que sabemos que tienen relación con el régimen chavista de Venezuela y con el régimen cubano, pues aquí ya estamos hablando, te repito, de otra cosa, y estas personas tendríamos que incluirlas en ese grupo de Antifa, ¿sí? Porque no son personas ni siquiera, porque no hay imágenes de ellos ni siquiera en el saqueo, sino las imágenes de ellos son identificados con la gorra venezolana, con el morral y la bandera de Venezuela, ¿sí? Hay también muchas banderas mexicanas, también vi muchas banderas mexicanas, entonces Ya esto se se están volvió metiendo esto, ya se están metiendo los latinos también todo, a protestar, sí. Por eso te digo, todo se ha juntado y todo, ya es una masa. esto ha sido como un cóctel molotov. Que de repente estalló, pero que ya vamos a ver, seguramente vamos a ver quiénes están detrás de esto, eso lo vamos a saber, porque seguramente el presidente Trump va a querer que el fiscal general de los Estados Unidos revele todas las conversaciones que tienen intersectadas sobre estas personas que financian Antifa. Y no solamente están vandalizando los negocios pues digamos el comercio, también vemos que están atacando a la policía. En Nueva York Sí, vemos como una mujer tira una bomba molotov sí, a un carro de la policía que sí, tenía sí, sí. 4 agentes que, bueno, gracias a Dios, pues no resultaron heridos ni hubo heridos, pero vemos que también en otras Sí, ciudades claro. también han atacado ya a Sí. la policía. Sí, sí, sí. De hecho, Entonces ya mira, hay un senador republicano, el senador Cotton, Tom Cotton, que escribió, de hecho, mira hasta dónde se están yendo las cosas. Escribía, siendo republicano, le invitan a escribir una columna en el New York Times, que es un diario demócrata totalmente, ¿sí? Entonces, me sorprendió cuando esos días leía al senador Cotton allí escribiendo. Ya hoy han dicho desde New York Times, no vuelve a escribir, porque ayer sacaban el editorial de New York Times, era contra la columna del día anterior del senador Cotton, donde decía, vamos a sacar, bueno, hemos sacado a la Guardia Nacional, ¿sí? El presidente Trump amenazó con sacar al ejército. De hecho, en Washington sí estuvo el ejército fuera, en los alrededores de la Casa Blanca, porque acuérdate que casi entran a la Casa Blanca. Se dice que Trump en un momento determinado estuvo en el búnker de la Casa Blanca, ¿no? y Entonces, vemos cómo luces fueron apagadas de la Casa Blanca. exactamente, llegan hasta la iglesia de San Paul, ¿sí? Entonces, de San John, perdón, que es la iglesia Juan Pablo II. De allí, al día siguiente, Trump va con una Biblia, se exhibe con una Biblia. Fue muy criticado, más sin embargo, las imágenes del presidente Bill Clinton en esa misma iglesia y con una Biblia ya salieron también, ¿sí? En las redes sociales. Es decir, realmente los Estados Unidos es un pueblo, si tú recuerdas en el billete de dólar siempre debajo te dice que creen en Dios, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos siempre ha sido un estado, digamos que se dice, Dios nos protege y ellos son muy creyentes, aún, ¿no? Aún. Entonces, Trump se dirige hacia allí. En la noche, esa misma noche, él vuelven los desmanes y entonces el fiscal William Barr, acompañado del secretario de Defensa Mark Esper, caminan por los alrededores de la Casa Blanca. Sí, se atrevieron a caminar por las Pero calles caminan mexicanas. normalmente, o sea, caminan y las personas no los atacan. Entonces ahí se nota de que hay una organización o hay... Obviamente, exactamente. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con una provocación más. Resulta que el alcalde de Washington es demócrata. Entonces hay una plaza antes de la Casa Blanca, en todo caso, que va por la avenida Pensilvania. Sí, entonces hoy amaneció el alcalde de Washington diciendo, de hecho creo que ya se ha cambiado, las imágenes estaba del obrero cambiando el nombre de la plaza y poniéndole plaza George Floyd.
¿sí? Es decir, se politizó incluso esto. Ujú. Se ha No, lo politizado han- y bueno, se perdió el sentido. Ya realmente lo que tiene que ver con Floyd, esto se perdió el sentido de esto. Y bueno, solo nos han quedado en Francia, ayer en París, miles y miles de personas protestando. Ayer algunos actores españoles arrodillados, como hemos visto a policías y a militares en Estados Unidos cuando llegan y se enfrentan a los manifestantes. Y uno dice, a ver, en España tú te arrodillas, sí, está muy bien, pero no te has arrodillado por más de 40.000 muertos que hay en España contabilizados, ¿no? Entonces, todo el sí. mundo ha querido coger un pedazo de la tajada, ¿sí? Porque No, les da digamos también mérito. aprovechar la coyuntura para ganar, digamos, Exactamente. un poquito más de Exactamente. fama de Que a visibilidad. propósito, yo tengo que decir de estas imágenes que hemos visto de la policía y algunos miembros del ejército arrodillados frente a los manifestantes. Esto es un error brutal de la policía de los Estados Unidos, de la policía de las ciudades donde esto se ha dado, como fue un error también que los militares lo hicieran. Ellos son la autoridad, ¿sí? Y esto en los Estados Unidos sí que se toma en serio el tema de ponerte de rodillas. Sí, entonces, la autoridad no tiene por qué arrodillarse. Sí, la autoridad tiene, para eso es la autoridad y tiene ese el deber de controlar primero de forma pacífica. Ya si se te aparece un Antifa, un grupo como Antifa, ya es imposible de forma pacífica, ¿verdad? Pero esto fue un gran error por parte de la policía de las ciudades donde esto se llevó a cabo. Y creo que, bueno, Nueva York no fue, porque ya sabemos que la policía de Nueva York es como es. Y más bien las imágenes de la policía de Nueva York han sido bastante fuertes, ¿no? Pero todo el mundo ha querido sacar rédito de esto y cada quien quiere un pedazo de la tajada. No, y también han vuelto otra vez esos discursos de la policía estadounidense es una institución Sí, sistemáticamente racista, el gobierno sí, de sí, sí, Estados Unidos es sí, racista, Donald Trump es sí. un racista, pero si miramos las cifras de racismo en Estados Unidos son muy bajas. Si tomamos, para que todos lo sepan, en 2019, la policía estadounidense tuvo contacto con 375 millones de personas en el año. De esos contactos dieron de baja o fallecieron 1.004 personas, donde fueron asesinados, ya sea por X o Y Sí, razón. De esos 1.004 personas, tan solo 235 eran personas afroamericanas. Entonces, si miramos esta proporción, de esos 1.004 que fueron asesinados, cuatro de cada cuatro que mataron, uno era afroamericano. Entonces, y esta proporcionalidad se ha mantenido durante 5 años. Y si miramos sí, antes 5 años, estaba Barack Obama, era presidente sí. negro. Entonces, llamarlo racista o llamar al gobierno de Estados Unidos racista es una falacia y creo que esta semántica de llamarlo así también llama la atención y también exacerba ese sentido, porque la política también se mueve por esa pasión Sí, de claro. tocar esas fibras. Y también el mundo se solidariza y comienzan las redes sociales, los millennials también y se meten en esto. Entonces piden justicia, pero ya el policía que asesinó a Floyd está en la cárcel y está Claro, y esperando los tres juicio y compañeros también, los tres compañeros también. todos están en juicio. Entonces, si quieren justicia, ¿qué más justicia quieren? O ya que piden los manifestantes, o sea, porque Claro. ¿qué quieren? Sí, exactamente. Pero bueno, como te decía anteriormente, esto se politizó, pero si tú te das cuenta, las primeras personas que salieron en defensa, porque aquí se trató de culpar a Donald Trump sin tener nada que ver, ¿no? Entonces algunos dijeron, incluso el candidato Biden, decía, es que Trump alimentó el racismo. Realmente el racismo en los Estados Unidos volvió a salir, volvió a venir desde la presidencia de Barack Obama, que empezó a tocar unas fibras sensibles, ¿sí?, en la sociedad estadounidense. Entonces se fue despertando esto nuevamente. Las primeras personas que salieron en defensa del presidente Trump precisamente fueron afroamericanos. ¿Sí? Hay una camada de afroamericanos que integra los hilos más cercanos del presidente Donald Trump. ¿Sí? La gente más cercana a Donald Trump es gente afroamericana. Y es muy interesante porque él, bueno, como él vive en las redes sociales, ¿sí? La cantidad Sí, de personas jóvenes, sobre todo,
que tienen unas cuentas con una cantidad de seguidores impresionantes, sí son afroamericanos. Esta gente que lo defiende en las redes sociales casi siempre va a la Casa Blanca, ¿sí? Él se ha reunido con muchos de ellos en la Casa Blanca, tiene asesores que son afroamericanos, tiene al secretario de Vivienda, Ben Carson, que es afroamericano. La gente más cercana a Donald Trump es afroamericana y no hay que olvidar las cifras de empleo antes de la pandemia, que prácticamente los más favorecidos fueron los hispanos, ¿sí? Nunca había habido una tasa de empleo tan alta entre hispanos y tampoco la había habido entre afroamericanos. Recordemos que la cifra global de desempleo antes del COVID-19 en los Estados Unidos fue del 3.6. Eso es tocar la perfección. Los economistas te dicen que ya la perfección es el 4% de desempleo, ¿sí? Si tú tienes 4% de desempleo, quiere decir que nadie está desempleado, ¿sí? Y este hombre logró bajarlo a 3,6, que es impresionante, ¿sí? Entonces se trató de desviar todo esto, pero si tocamos otro tema, y es que este intento de criminalizar a Donald Trump por la muerte de George Floyd, cae, o sea, tiene un duro golpe el día de hoy. Cuando hoy sale el dato de desempleo de los Estados Unidos y resulta que los economistas se equivocan porque dicen, mire, esto va a crecer en 7 millones más de lo que ya tenemos de desempleo, y se encuentran con que ni siquiera crece, sino que los Estados Unidos creó en el mes de mayo, creó 2.5 millones de empleos estando encerrados, estando en pandemia. En plena pandemia. Entonces, cuando todos los países están decreciendo. Mira, y te doy un dato. 2.5 millones de personas van a ser favorecidas en España con un subsidio, mientras que los Estados Unidos crea la misma cifra, pero de empleo. Es decir, en España 2.5 millones de personas van a pasar a depender del Estado. Y sí lo digo, casi que a pertenecerle al Estado, porque si el Estado te está dando dinero, tú tienes que acoplarte a lo que el Estado haga de ti. Ese es el detalle. Mientras que en Tienes que dar un poquito de libertad. Claro, absolutamente. Le perteneces al Estado, él es su propiedad, ¿sí? Entonces tendrás que actuar y pensar como el Estado te diga. Mientras esos 2.5 millones de españoles van a vivir del Estado, Estados Unidos crea 2.5 millones de empleo. ¿Sí? Esa es una muestra pequeña, pero al fin y al cabo una muestra de la diferencia entre los Estados Unidos y Europa. Es absolutamente la muestra más palpable de cómo funcionan los europeos y cómo funcionan los estadounidenses, ¿sí? Entonces, eso por decir una de las cuestiones. Ahora volviendo al tema político y decir que sí se quiso criminalizar a Donald Trump por la muerte de Floyd, pero sin embargo, hoy mismo en los jardines, en el Jardín Rosa de la Casa Blanca, el propio Trump, cuando sale a dar la cifra de desempleo. Profe, aquí en Instagram Live nos permiten solamente 1 hora, ya nos quedan 20 segundos de transmisión, entonces yo creo que podemos continuar en otro live. Este se corta, continuamos en otro y ya pues seguimos ya con el tema que está bastante interesante ya para ir finalizando. Sí. Tenemos 8 segundos, ya lo hago, te conectas. Nos vemos ahora. Y volvemos. Sí.